Bien, bueno, nosotros ya estuvimos viendo cuestiones de trigonometría y estuvimos pasando muchas cuestiones por alto y mencionamos algunas propiedades y algunas definiciones medio como por encima, eh, sin necesidad de demostrarlas ni justificarlas debidamente, por el tema de que teníamos que dar otro tema, entonces, y necesitábamos los otros contenidos para dar en algunos casos puntuales. Vamos a hacer de cuenta como que esto fue esas películas que arrancan por la mitad con un hecho dado y que uno medio como que no entiende mucho, pero entonces vuelve a donde comenzó todo. Bueno, nosotros vamos a hacer hoy eso, vamos a volver a donde comenzó todo, antes de lo que son las razones trigonométricas, y poco a poco vamos a ir entendiendo la película de, esto era por esto, esto era por lo otro, ¿sí? Vamos a hacer un poco eso. Entonces, es como que vamos a empezar la geometría casi de cero, porque en realidad uno nunca empieza nada de cero, porque siempre hay algún concepto previo que uno trae, ¿no? Pero vamos a tratar de empezar como que el otro no lo vimos, ¿sí? Porque la vamos a ir construyendo paso a paso. ¿Se acuerdan que en álgebra habían leído un apuntito de que de lo que eran los sistemas axiomáticos, o sea, la axiomática, ¿no? Que decía que la matemática se construía con términos primitivos, con relaciones primitivas, ¿se acuerdan? Sí, 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 bueno. sí. Sí. Bueno, que habían términos y relaciones que no se definían, después hacían términos que sí se definían, y después estaban los axiomas, que eran proposiciones que no se demostraban, y estaban los teoremas que sí se demostraban. Bueno, acá presenta de la geometría, ¿cuáles van a ser sus términos primitivos? ¿No? Y me dice que son punto, recta, plano y espacio. Y me habla de las relaciones primitivas, que dice, las relaciones primitivas son la de pertenencia o estar en, la menciona acá, estar entre, o la relación de congruencia. Ya vamos a llegar a todas, a ir viéndolas. Lo que sí, acá me tomé un poco la molestia de no solo mencionarlas, sino de dejar escrito cómo se expresan, ¿no? Por ejemplo, en la relación, o sea, punto, recta, plano y espacio dijimos que eran elementos que no los íbamos a definir, pero que de alguna forma todos sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de punto, recta, plano y espacio, ¿sí? Y si, por ejemplo, en el espacio yo puedo decir que un punto está en o pertenece a la recta R, ¿no? O el punto P pertenece al plano pi. Y la forma de escribirlo es así, ¿no? Yo digo que el punto A pertenece, este simbolito significa pertenece, ¿lo ven todos? Sí. ¿Sí? Bueno, o sea, pertenece a L. Lo que vamos a convenir nosotros es una convención, no tiene por qué ser así, pero es una cuestión de ponerse de acuerdo. Nosotros vamos a trabajar o sea, mencionando a los puntos con letras mayúsculas y a las rectas, segmentos, semirrectas con letras minúsculas, y a los planos y ángulos con letras griegas, ¿sí? Bueno, después habla de estar entre, pero esto después lo vamos a ver, así que acá no me dice mucho por qué se menciona así. Y el de congruencia también lo vamos a ver, pero lo que más inmediatamente vamos a utilizar es el pertenece. Eso es como una relación que se empieza a usar enseguida, ¿sí? Un punto pertenece a una recta, un punto pertenece a un plano. Y después vamos a ver que, por ejemplo, que yo puedo decir, o sea, que un punto pertenece a una recta, un punto pertenece a un plano, pero para cuando tengo que decir que una recta está en un plano, la relación es otra, ¿sí? Yo también, mi hermano. Bueno, acá habla, ¿no?, de que la convención que vamos a utilizar, ¿no?, que las letras mayúsculas para los puntos, las minúsculas para las rectas y las griegas para los planos. Y después tenemos los axiomas, que en realidad en la geometría se divide en 5 grupos de axiomas, ¿no? O sea, cada uno de estos grupos va a tener sus axiomas.
Lo que nosotros vamos a tratar de ver hoy son estos dos, los axiomas de incidencia y los axiomas de orden. Estos tienen los axiomas de incidencia. Si trabajásemos en el espacio, tendrían unos 7 axiomas, y nosotros vamos a ver unos 5, porque como vamos a centrarnos en la geometría en el plano, con esos 5 nos alcanza. Igual vamos a tocar algunas cositas del espacio hoy, pero ahí nomás. Y después los axiomas de orden, que son 2. ¿Sí? Después los axiomas de congruencia también tienen su número, y después fíjense que dice axioma de continuidad, que es uno solo, y el axioma de paralelismo, que es otro, que bueno, que este es muy, muy conocido, y es lo que define la geometría que vamos a ver nosotros, que es la geometría euclidia, ¿no? La geometría que vamos a ver nosotros es la que por un punto exterior en una recta pasa a una única paralela. Después existen otras geometrías en las que eso no pasa. Pero esta, la que nosotros vamos a trabajar, es la geometría euclidia, y es por ahí la más intuitiva para nosotros. Bueno, los axiomas. Bueno, acá están los 5 axiomas de incidencia. Fíjense que los axiomas son, por lo general, oraciones sencillas, ¿no? Dice el primero que reconocemos la existencia de infinitos entes llamados puntos, cuyo conjunto llamaremos espacio, ¿no? Se habla de un espacio, el espacio tridimensional, que está compuesto por infinitos puntos. Y después dice que los puntos del espacio se consideran agrupados en ciertos conjuntos parciales de infinitos puntos llamados planos, o sea que menciona la existencia, fíjense que menciona la existencia de puntos, menciona la existencia del espacio, menciona la existencia de los planos y menciona la existencia de las rectas, pero no dice más nada, ¿sí? Y después acá, por ejemplo, me dice algo que va a pasar con la recta. Dice que 2 puntos determinan una sola recta, una única recta. O sea, si bien los axiomas no me van a definir la recta, pero me van a decir de alguna forma cómo se comporta. Y después acá aparece una definición ya. Dice que puntos colineales son los que están en una misma recta. Bueno, GeoGebra no es casual la forma en la que trabaja GeoGebra. O sea, GeoGebra está basado en la geometría, o sea, en la forma axiomática de la geometría. Es más, yo para poder trazar una recta en geometría necesito 2 puntos. O sea, los 2 puntos que me determinan esa recta. ¿Sí? O sea, yo puedo trazar también puntos exteriores. ¿Sí? O sea, vengo acá a la función punto y puedo marcar puntos donde yo quiera. ¿Sí? Y cuando quiero determinar una recta, o utilizo 2 puntos que ya están, por ejemplo, para determinar una recta, o utilizo puntos nuevos, que los voy a marcar cuando marco la recta. ¿Sí? Después me habla de puntos colineales, que son puntos que pertenecen a una misma recta. Bueno, acá puntos colineales no se ven muchos. Habría que ver, no sé, estos pareciese, pero tendría que tener mucha suerte para haberla pegado. Pero, por ejemplo, si yo quiero hacer puntos colineales, tengo que graficar la recta y después ubicar puntos sobre la recta. ¿Sí? Hay una cosa que diferencia a GeoGebra. Por ejemplo, los que son objetos libres, o puntos libres también, ¿no? Vengo acá a la flechita. Fíjense, los puntos que yo marqué así libremente, los puedo mover por donde quiera. Las rectas que yo marqué libremente, puedo mover sus puntos por donde quiera, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Puedo mover la recta también, todo lo que quiera. Puedo mover este punto, puedo mover este otro, puedo mover este otro. Esta recta también. El punto A lo voy a poder mover como quiera porque son los puntos con los que definí la recta, pero los puntos M, K y L no los puedo mover para arriba o para abajo, los puedo mover solamente sobre la recta, porque yo cuando lo puse al punto, lo puse sobre la recta. Y eso es lo que se llama punto sobre objeto en GeoGebra. Un punto sobre un objeto se va a mover solamente sobre el objeto.
tanto los puntos libres como los puntos sobre objeto, que de alguna forma son libres sobre el objeto, van a estar en azul. A ver, voy a borrar un poco esto como para trabajar un poquito más despejado. Selecciono 2 puntos, ¿no? O 3, o 4. Esos puntos los puedo mover después donde yo quiera, donde me dé la gana, los puedo poner, ¿sí? Elijo la herramienta de recta, elijo 2 puntos cualquiera, ¿no? Para determinar la recta la puedo mover para donde yo quiera, los puntos con que determiné la recta también los puedo ubicar después donde yo quiera, pero si yo ubico un punto sobre la recta, el punto E, por ejemplo, este no va a poder mover la recta, solamente se va a poder mover sobre la recta. ¿Se entiende eso, no? Para muchas cosas eso va a ser útil. Bueno, ¿seguimos? Bueno, ahí fuimos trabajando con lo que con lo que fueron los primeros axiomas, ¿no? Que 2 puntos determinan una recta y que hay puntos que son colineales, que son los que están en la misma recta. Puntos que están en una misma recta pueden haber infinitos. ¿Sí? Bueno, después me dice que 3 puntos determinan un plano. Ahora vamos a ver un poquito en 3D cómo es eso. Y me habla el quinto axioma, o sea, acá terminan los 5 axiomas de incidencia. ¿Sí? Después hay 2 axiomas más que ya tienen que ver con el espacio, que ya lo mencioné, eso no lo vamos a tocar. Bueno, dice que si 2 puntos de una recta están en un plano, todos los demás puntos de la recta también lo están. Bueno, veamos. A ver, acá tenemos el GeoGebra 3D. ¿No? Fíjense que están como los ejes. Lo dejé los ejes, en realidad los podía sacar, pero los dejé como para que dé la sensación de 3 dimensiones, porque en realidad estos son 2 dimensiones, pero que da la sensación de que son 3. Entonces, como para que ayude un poquito a dar esa sensación de 3 dimensiones, le dejé los ejes, pero no hacía falta dejarlos. Lo mismo, yo puedo poner, o sea, a ver, ustedes, por ejemplo, fíjense que hay distintos tipos de GeoGebra. Está el GeoGebra Geometría, está el GeoGebra 3D, después está la calculadora gráfica, y todos tienen su particularidad. Todos tienen una cuestión en común. Por ejemplo, la diferencia entre el GeoGebra Geometría y el de la calculadora gráfica va a tener una diferencia con cómo se definen los ángulos, que después lo vamos a ver a eso. Yo acá, por ejemplo, puedo instalar la aplicación de GeoGebra, o puedo tener acá puedo ir a la página de GeoGebra, iniciar sesión, yo la inicio con mi cuenta de Google, y bueno, y acá en los cuadritos tengo todas las formas, todos los GeoGebras que puedo utilizar. ¿Sí? Yo utilicé el Geometría y la calculadora 3D, que es el que estoy usando ahora. Bueno, lo mismo, yo selecciono puntos, puedo ubicar puntos donde yo quiera, en el espacio, ¿no? ¿Sí? Okay. Pero me dice que 3 puntos me determinan un plano. Y fíjense que acá está la función plano por 3 puntos. Así como 2 puntos me determinan una recta, 3 puntos que no estén alineados, obviamente, ¿no? Yo presiono estos 3 puntos, por ejemplo, el B, el A y el E, y me determina un plano, que ahí no se ve muy bien, pero si yo empiezo a girar esto, ahí ya se ve que hay un plano, ¿ven? Como queda esa sensación de 3D. Y esos 3 puntos están ubicados sobre el plano. ¿Se ve? Y estos 2 puntos no. O sea que van a haber puntos exteriores. Nosotros, vuelvo a repetir, ¿no? Durante el año vamos a trabajar con el plano solamente, no vamos a trabajar en el espacio. Ahora estoy mencionando como para que tengan un poco la idea. Pero es como que nosotros vamos a ver esto así. Los puntos que no están en el plano no los vamos a ver, pero es como que vamos a ver esto, una cosa así. Y si yo determino una recta, acá vengo a la función de rectas, dice líneas y polígonos, y también selecciono 2 puntos. Esa recta va a estar también en el espacio, pero dice que si 2 puntos
de una recta están en el plano, toda la recta va a estar en el plano. Eso es lo que me dice el quinto axioma, fíjense, toda la recta está en el plano. Y eso es lo que me va determinando los axiomas, de alguna forma me van determinando la naturaleza del plano, la naturaleza de la recta. O sea, si dos puntos de la recta están en el plano y toda la recta está en el plano, es como que la naturaleza de ambos tiene que ser parecida, ¿no? Es como que son todos rectos, todos llanos, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Me da otra definición, bueno, me habla de puntos exteriores, eso ya estuvimos viendo. Ahora veamos también un poco la notación, ¿no? Cuando yo defino una recta, o sea, yo la puedo definir con una letra minúscula, R, por ejemplo, a una recta, pero también la puedo definir por los dos puntos que la determinan, de esta forma, así que está acá. Se ve que tengo la letra AB y hay una flechita que mira para los dos lados. Eso me indica que es la recta que contiene los puntos AB. Pero también la puedo poner BA, o sea, acá no importa que yo cambie el orden de los puntos, es la misma recta, ¿sí? Todos lo ven a eso, ¿no? O sea, yo lo traté de tenerlo así en el texto como para que todos lo puedan tener. Después me dice que si un punto pertenece a una recta, bueno, un punto P pertenece a la recta, lo puedo expresar así. Este simbolito, la E chiquita, esa que está ahí, es de pertenece, ¿no? Y dijimos que era una relación entre punto recta o punto plano, ¿no? En realidad, cuando veamos en álgebra conjuntos, vamos a ver que la relación de pertenece es una relación entre elementos y conjuntos, o sea, un elemento pertenece a un conjunto. Y en la geometría hablamos de conjuntos de puntos, donde los elementos son puntos. Entonces, yo puedo usar el pertenece solamente con un punto que pertenece a algo. Puede ser a una recta, puede ser a un plano, también puede ser a un segmento, puede ser a un cuadrado, o puede ser a una circunferencia, o lo que sea. Pero siempre es un punto pertenece a algo. En el caso de una recta que esté en un plano, ya ahí la relación es de inclusión. Cuando veamos en álgebra lo relacionado a conjunto, vamos a ver que elemento conjunto se usa pertenece, conjunto conjunto se usa incluido. O sea, un conjunto está incluido dentro de otro conjunto. Y bueno, las rectas, los planos son conjuntos de puntos, ¿sí? Eso no es la definición, pero bueno, son formas de conjuntos de puntos, son distintas formas. ¿Se va entendiendo esto? Y bueno, el no pertenece es la E tachadita. O sea, si yo tengo un punto exterior a la recta, voy a decir que el punto P no pertenece a la recta, ¿sí? Eh, y lo determino así, que no pertenece. Bueno, después hay unos teoremitas que después lean las demostraciones, que son bastante sencillas. No nos vamos a poner ahora a detallar eso, ni tampoco las voy a tomar, pero si después quieren leerlas, no hay problema. Utiliza los axiomas estos nada más para demostrar estas cosas. Así que después vayan viéndolo. Profe, esto está en el compartido de Drive, ¿no? Lo voy a subir después. Recién estuve viendo algunos errores de ortografía, algunas cosas así que las voy a modificar y lo subo, ¿sí? Ok, perfecto. Esto les va a servir a modo de apunte, es como tener un resumen de un libro, una cosa así. Bueno, después, o sea, como dos puntos determinan una recta, por un punto pasan infinitas, ¿no? Si yo determino un punto cualquiera, ¿no? Por ese punto puedo trazar una recta que pase por A, otra recta distinta que pase por A, otra recta distinta que pase por A, ¿sí? Y así. Puedo trazar todas las que quiera. ¿Sí? Puedo volver para acá. Y bueno, esto no terminaría nunca si quisiese. Bueno, esto es lo que se llama haz de rectas. Hay un punto dado y las infinitas rectas que pasan por ese punto serían las de rectas que contienen al punto A. Por ejemplo, ¿no? Me dice otros axiomas que también, por ejemplo, acá vuelve al 3D, dice que una recta y un punto
contienen a un único plano también, y bueno, eso es fácil verlo porque acá está, por ejemplo, ¿no? Que una recta y un punto que no pertenece a la recta contienen a un único plano. ¿Por qué? Porque si yo para determinar un plano necesito 3 puntos que no sean colineales, yo con 2 puntos determino una recta, y con el tercero que no está en la recta puedo determinar el plano, ¿sí? Después me habla que si dos rectas que son distintas se intersecan, se van a intersecar en un solo punto, ¿sí? No hay más puntos de intersección. Bueno, acá se puede ver que hay infinitas rectas que se intersecan en un solo punto. Bueno, no son infinitas, pero da la sensación esa. Por ejemplo, yo tengo... A ver, vamos a seguir un poquito más, así vemos un poco las definiciones y volvemos a esto. Acá me define que hay rectas que son secantes y hay rectas que son paralelas. Las secantes tienen intersección, las paralelas la intersección es vacía, ¿no? Y después existe un caso particular que entre secantes y paralelas, que son las rectas coincidentes, que son rectas iguales, que tienen todos los puntos en común. O sea, las rectas secantes, que son distintas, van a tener solamente un punto de intersección. ¿Sí? No van a tener otra cosa. Y las rectas que son paralelas, si no son coincidentes, no van a tener ningún punto en común. ¿Cómo hacemos eso en GeoGebra? Bueno, si yo trazo una recta, por ejemplo acá, y otra recta acá, esas dos rectas no son paralelas, ¿no? Ni tampoco son iguales, entonces se van a intersecar en un punto. Y ese punto yo lo puedo determinar, o sea, pegándola ahí. Por lo general, GeoGebra es bastante amigable con eso. Si yo le doy cerca, lo que hace GeoGebra interpreta que yo le quise dar al punto de intersección y lo coloca justo en el punto de intersección, ¿lo ven? Yo me doy cuenta que dio en el punto de intersección porque quedó gris oscuro el punto. Los puntos azules se pueden mover, ¿no? O sea, estos son libres, los puedo mover, ¿no? Si yo no son puntos sobre objeto, una vez que creé la recta, sí, ahí ya tengo un punto sobre objeto, ¿no? Este se puede mover solo sobre la recta. Este es libre, ¿no? La recta, voy a poder mover después la recta como quiera. Pero este se va a mover únicamente si se mueven las rectas. Si yo lo quiero mover a este, no hay caso, queda ahí. Porque ese punto está determinado por la intersección. Yo no puedo sacarlo de la intersección, ¿sí? Yo utilizo directamente, cuando quiero poner un punto sobre una intersección, uso directamente poner el puntito, pero muy, muy de vez en cuando a veces le erra, ¿no? O sea, puede pasar que le erre, y si le erro, bueno, a ver, si le erro a la intersección, bueno, ahí pum, supongamos, le erré, queda azul. Entonces me voy a dar cuenta que le erré porque quedó azul el punto. Y bueno, y el punto después lo voy a poder mover por donde quiera. Pero si quedó gris oscuro o negrito, no sé qué es, parece gris oscuro, es porque le pegó a la intersección. Pero la forma más precisa de no errarle a la intersección, lo podemos borrar a este. O sea, vengo acá a la flechita, presiono sobre el punto y lo borro. La forma más correcta, más precisa, en realidad sería venir acá, donde dice puntos, intersección. Entonces yo voy a intersección y selecciono la intersección de qué quiero. Bueno, de esta recta y de esta recta. Y fíjense en que me marca solito el punto. Otra cosa que puedo hacer, ¿no? O sea, los puntos también les puedo cambiar el nombre. Una forma de cambiarle el nombre es venir, bueno, a la flechita, presionar sobre el punto y fíjense en que se despliega un menú. Le puedo cambiar el color, lo puedo poner en rojo. Le puedo cambiar la forma, le puedo poner, no sé, a ver, esta flechita, ¿no? O la que más le guste, el puntito sin... Este es el puntito más macizo, después está el puntito este que tiene que es rojo más clarito en el medio bueno, en realidad es rojo y alrededor es negro. Bueno, después le puedo cambiar el nombre, el GeoGebra le puso F, pero yo le puedo poner P. ¿Sí?
puedo hacer que se vea la etiqueta, puedo hacer que no se la vea, o puedo hacer que se vea el valor, que en el caso de un punto serían las coordenadas del punto. Le saco las coordenadas, porque en este caso no las necesitamos, eso es más de la geometría analítica. Con la recta puedo hacer lo mismo, puedo venir acá, a presionar sobre la recta, se despliega el menú, puedo borrarla, puedo ponerle la etiqueta, que por lo general las rectas no pone la etiqueta, que en este caso GeoGebra le puso F, pero yo le puedo poner R si quiero, y pongo que la etiqueta sea visible. ¿Sí? Que lo pone por acá abajo, no se ve, pero lo pone. Y después el valor, me imagino que debe ser sí, es la expresión de la recta en el sistema de ejes cartesiano, y igual a 0,6x más 1,9. Pero no, eso tampoco nos va a interesar a nosotros. Para análisis, por ahora sí, pero a nosotros no. Puedo cambiarle el color también a la recta, la puedo poner azul. Le podemos cambiar el grosor, acá la podemos hacer más gruesa. Ahí. Puedo ponerla punteada, lo que yo quiera puedo hacer. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos? Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, como 3 puntos determinan un plano, una recta y un punto exterior a la recta también determinan un plano, y 2 rectas que se intersecan en un punto también. O sea, podemos venir acá nuevamente y podemos marcar otra recta más. La recta que pasa por E y por A, por ejemplo. Ya tenemos 2 rectas que se intersecan en un punto que me determinan el plano. ¿Sí? Bueno, volvemos acá. Bueno, dijimos que me fui un poco de tema. ¿Cuáles son las posiciones relativas entre 2 rectas? Bueno, dijimos que podían ser las rectas secantes, distintas, ¿no? Que se intersecaban en un punto. Y bueno, yo me gusta esto y voy a hacer esto. Después tenemos rectas paralelas, por ejemplo, yo tengo, acá ya usa el último postulado, el último axioma que lo vamos a ver más adelante, que entra en juego más adelante, pero el quinto grupo de axioma tiene un axioma solo, que es el axioma de las paralelas, que dice que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela. La forma de construcción con GeoGebra es esa. Yo tengo una recta dada, y puedo determinar el punto antes, si no, después lo determina GeoGebra. Pero yo vengo acá a construcción, y busco paralelas, y selecciono la recta a la que quiero que sea paralela, y el punto por el que quiero que pase. Si no tengo ningún punto, puedo hacerlo igual. O sea, el punto lo determina después. Por ejemplo, acá. Y me determinó. Ahí tengo 3 paralelas. ¿Sí? Si yo tengo otro punto acá y otro punto acá y quiero determinar una recta con esos 2 puntos, ¿no? Me determina otra recta que son coincidentes. O sea, son paralelas, pero tienen todos los puntos en común. ¿Sí? Una va a estar determinada por los puntos FG y la otra por los puntos JK. Pero tienen todos los puntos en común. ¿Sí? Y es un caso como medio entre secantes y paralelas. Y después, bueno, tenemos el caso particular que siempre lo utilizamos, caso particular el caso particular de secantes, que serían las perpendiculares, ¿no? Yo tengo una recta cualquiera, ¿no? Y quiero trazar la perpendicular, vengo acá, perpendicular, y busco la recta, y el punto por el que quiero que pase, que puede estar definido antes o no. Y las rectas perpendiculares me dividen al plano en 4 ángulos rectos. ¿Sí? Que bueno, ya vamos a llegar a eso. Todavía no llegamos a la definición de ángulo, así que... pero bueno, habíamos dicho nosotros que el ángulo recto era el que era el suplemento de sí mismo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí quedó todo un mejunje, pero más o menos se va entendiendo la cosa. Sí. Sí, profe. Mucha información, pero sí, voy entendiendo. ¿Las construcciones la van entendiendo?
Sí, sí. ¿Sí? Más o menos. Más Sí. o menos. Bueno, Falta práctica, pero sí, falta. Es práctica. Después esto lo miran y juegan ustedes con GeoGebra. Bueno, terminamos de ver un poco sobre los axiomas de incidencia. Ahora vamos con los axiomas de ordenación, que es el segundo grupo de axiomas, que este va a constar de 2 axiomas. En realidad son 3, pero hay un tercero que está destinado para el espacio, no, así que no lo vamos a mencionar. Después en la bibliografía que está en el Drive, lo pueden buscar, no hay problema. En el libro de Puig-Adam, ahí está. Y en los de Repetto seguramente también. Bueno, dice el primero, que la recta es un conjunto de puntos alineados, linealmente ordenado, abierto y denso. ¿No vieron algo así en análisis ustedes ya? sí, ¿Un enunciado parecido? sí. ¿De qué De los habla? conjuntos de números. ¿Eh? De los conjuntos de números. Pero en especial ¿de quién? ¿De qué De los conjunto? racionales. ¿Eh? De los racionales. Pueden decir, los racionales son densos, sí. Y los irracionales también. Los irracionales también. Quiero creer que sí, sí, son densos. Pero más allá de Los eso, de los reales. números reales, ¿no? Que son los que completan la recta, ¿no? O sea, son los únicos que cumplen la biyectividad de que a cada punto de la recta le corresponde un número real y que a cada número real le corresponde un punto de la recta, ¿sí? Sí. Los números racionales dejan agujeritos en la recta y los Sí, sí, irracionales también. Bueno, el primer axioma de ordenación de la geometría es eso, ¿no? Me habla de que la recta es un conjunto ordenado, ahora vamos a ver qué es ordenado, me dice que es abierto, acá explica un poco más en castellano, ¿no? Dice, abierto significa que no existe ni primer ni último elemento, ¿no? Denso significa que entre 2 puntos existe otro, eso seguramente sí lo habrán mencionado cuando mencionaban los números racionales, ¿no? Porque había un método para construirlos, ¿no? Sumaban los dos números y lo dividían por 2 y encontraban un número en el medio. Y después volvían a sumar y lo dividían por 2 y siempre iban a encontrar un número entre otros 2, ¿sí? Y después, para que sea ordenado, tiene que haber una relación de orden estricto que dice acá, que eso lo vamos a ver más detalladamente, que es una relación de orden estricto en álgebra, ¿sí? Pero que cumple estas 3 propiedades, que es reflexiva, que es asimétrica y que es transitiva, ¿sí? Y esa relación va a ser la relación de preceder, que por ahí si hablásemos de números, entenderíamos como que es el menor que, ¿no? Un número es menor que, bueno, en geometría a los puntos, esa relación dice, el punto tal precede a tal, ¿sí? En vez de decir es menor que, decimos precede a, o sea, el punto A precede a B o el punto B precede a A, ¿sí? Si yo ubico en una recta 4 puntos, así como están acá en el dibujito este, A, B, C, D, y yo determino que A precede a B, entonces ya estoy dando un ordenamiento a la recta. A ver, vamos a ir un poquito a GeoGebra. Tengo una recta, ¿no? Vamos a poner otros puntos. ¿Sí? Yo puedo determinar, o sea, el ordenamiento no tiene por qué ser como cuando uno está en la recta, que por lo general los números mayores están a la derecha y los números menores están a la izquierda. Acá el ordenamiento lo da uno, ¿no? Pero, o sea, lo importante es establecerlo. Yo puedo decir que mi orden de preceder está en que A precede a B, entonces B también va a preceder, o sea, ya sé que el preceder va en aquel sentido, ¿no? En el sentido hacia allá, donde va la flechita de mi mouse, no sé si la ven, ¿sí? Si A precede a B, entonces B también precede a C, y C precede a D, y D precede a E, en ese orden, ¿sí? Y bueno, obviamente A va a preceder a todos, porque es el que está más para allá. Pero también voy a tener como, o sea, como la recta es un conjunto abierto, voy a tener otro punto que preceda a A. Y también voy a tener otro punto que preceda a F,
por ejemplo. Y puedo tener infinitos puntos que precedan a cualquier punto que se me ocurra, ¿no? Y siempre un punto va a ser predecesor de otro, ¿no? Por ejemplo, el punto E va a ser predecesor de un punto H, por ejemplo. Y el punto H va a ser predecesor de I, y así, ¿no? Sucesivamente. Eso porque es un conjunto abierto, ¿no? Después, y bueno, el que sea ordenado está esa relación de preceder, pero también el que sea un conjunto denso, por ejemplo, entre A y B, y ahí entra la relación entre, ¿no? Entre A y B yo puedo tener otro punto, o sea, que un punto esté entre A y B significa que precede a B, en este caso, y que es precedido por A. Y ese punto acá lo llamo J. Bueno, también puedo tener un punto entre A y J, ¿no? O sea, un punto que precede a J y que es precedido por A, y puedo tener otro punto entre A y K, y así sucesivamente. Acá obviamente voy a tener el límite de que, no sé, me imagino que el zoom en algún momento se irá a terminar, no sé. No sé, nunca lo probé, nunca llegué a tanto, pero El límite de la resolución. claro, el límite de la resolución en algún momento va a llegar, pero bueno, la idea es esa, de que siempre va a haber un punto entre, por más pequeño que sea ¿cómo es? El segmento que quede formado. Y bueno, y ya mencioné segmento, y ahora vamos a ver qué es lo que es un segmento. ¿Sí? Bueno, y así, ¿no? O sea, yo puedo poner todos los puntos entre que yo quiera. Bueno, ahí ya cambio, cuando cambio la escala, ven, empiezan a desaparecer los puntitos que están ahí. Bien, acá me dice que, por ejemplo, ¿dónde está entre? También diremos que el punto B está entre A y C, por ejemplo, en este dibujo. El punto B está entre A y C, ¿no? Y vemos que B precede a C, pero A precede a B. ¿Sí? Esta sería la forma de indicar que el punto B está entre A y C. ¿Sí? Que A precede a B y que B precede a C. Y me dice la definición de segmento. Me dice que dado dos puntos distintos A y B, llamaremos segmento de extremos A y B al conjunto de puntos formado por estos dos puntos, o sea, por A y B, y todos los puntos que están entre estos dos. O sea, los infinitos puntos que preceden a B y que son precedidos por A, esos infinitos puntos juntos con A y B formarían el segmento. Esa es la definición. ¿Sí? Por eso, o sea, necesitábamos esta relación de orden para poder definir lo que es un segmento. También puede definirse de otra forma, ahora vamos a ver. Entonces, bueno, volvemos a GeoGebra. ¿No? Si yo tengo esta recta, a ver, vamos a hacer algo, como para que vean las herramientas que podemos utilizar. Yo a la recta esta la quiero marcar en línea punteada, ¿no? Y voy a determinar el segmento con una función de GeoGebra, ¿no? El segmento AB lo voy a determinar con esto, acá, la función segmento, y pongo, este es el segmento AB. ¿Sí? Y bueno, cuando entendemos de puntos entre, entendemos que son puntos que están en una recta, sobre una recta. ¿Sí? Le podemos cambiar el color, si queremos al segmento, lo podemos hacer más grueso. Le ponemos violeta, ¿no? Como para que, ¿sí? Ahí tenemos el segmento AB. Después, bueno, podemos poner segmentos donde queramos. Podemos poner segmentos consecutivos, ¿no? Formar figuras. En realidad, esto no me lo reconoce GeoGebra como figura. Para poder determinar una figura con esto, tengo que venir acá a polígono, y ahí sí unir los puntos. Entonces GeoGebra me reconoce esto como una figura. Y yo lo que puedo hacer es, si me lo reconoce como un todo, ahí sí presiono sobre la figura y la muevo. Antes no lo podía hacer, por ejemplo. ¿Sí? Bien, y ahora veamos otra cosita, otra definición.
que es la de semirrecta. Me dice, esta es un poquito más compleja, pero la vamos a ver bien en GeoGebra esto. Me dice, dado una recta, ¿cómo se determina cómo se representa un segmento en símbolos? Le pongo AB y una rayita arriba, OBA me está hablando del mismo segmento, no importa acá el orden en el que lo ponga. Pongo la rayita arriba, o lo puedo hacer con una letra minúscula. ¿Se acuerdan cómo marcábamos los lados de los triángulos? Por ejemplo, la letra A, puedo decir que este segmento es el segmento A, por ejemplo, también con una letra minúscula. Lo que tiene esto, que por ahí se presta confusión, que yo puedo decir, bueno, A puede ser una recta, puede ser un segmento, o puede ser también una semirrecta, como vamos a ver. Bueno, dice, dada una recta R y un punto O que pertenece a ella, llamaremos semirrecta al conjunto de R, al subconjunto de R formado por el punto O y todos los que le preceden en uno de los ordenamientos naturales. Bueno, acá mucho no me dijo, ¿no? Pero bueno, tenemos una recta. Vamos a hacer así. Vamos a poner la punteada. Vamos a ocultar estos dos puntos porque por ahora no me interesan. Después ya lo vamos a hacer aparecer. Y vamos a poner un punto cualquiera, un punto O. ¿Sí? Vamos a llamarlo O. A ver si quedó sobre la recta. Sí, quedó sobre la recta. Bueno, dice que la semirrecta es un subconjunto de la recta R que está formado por el punto O, ¿no? Y todos los que le preceden en uno de los ordenamientos. ¿Se acuerdan que el preceder lo determinaba yo? Yo puedo decir que el preceder es hacia allá, o sea, que sería hacia la derecha, o que el preceder es hacia la izquierda. Eso lo determino yo. Si suponemos que el preceder es hacia la izquierda, la semirrecta va a quedar determinada hacia aquel lado. Esperen, ¿dónde está la función de semirrecta acá? Construcción, no. Acá, en rectas. Bien, vamos a semirrecta, y fíjense que la semirrecta tiene un punto de origen y tiene una dirección, que es la dirección me la da la recta. Y además va a tener un sentido. ¿Sí? Y fíjense en lo que hizo GeoGebra, le determinó un punto. Y que bueno, que el punto ese va a estar sobre la recta porque yo lo definí así, ¿no? Pero podría haber puesto en cualquier lado. GeoGebra lo que hizo es algo que se hace en matemática también, ¿no? Como tenía que darle un sentido a esa semirrecta, le determinó un punto. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, en definitiva, así y hablando a grandes rasgos, ¿no? Si yo tengo una recta R y coloco un punto sobre esa recta, ese punto me divide a la recta en dos semirrectas. Así, eso sería lo más simple de entender. ¿Sí? Ahora, esas semirrectas tienen sentidos opuestos. Ahora, ¿qué es lo que le da el sentido? Un punto que está del lado de la recta que yo quiero, donde quiero determinar la semirrecta. Esta sería la semirrecta OC, por ejemplo. Y si quiero determinar la semirrecta opuesta, estamos acá, semirrecta. Voy a O y tengo la semirrecta que es opuesta. Y les vamos a poner colores distintos para que las diferenciemos. Esta de rojo y esta de azul. No soy de San Lorenzo, pero bueno. Vean. La semirrecta de origen O que contiene AC, la vamos a llamar a esta. Y esta es la semirrecta de origen O que contiene el punto D. Y acá, fíjense que, por ejemplo, bueno, acá hice un grafiquito, ¿no? O sea, si yo tengo un punto O sobre la recta, dice, podemos decir, o sea, una semirrecta va a estar formada por todos los puntos que preceden a O, y la otra va a estar formada por todos los puntos precedidos por O. ¿Sí? O sea, como que O precede a todos los que vienen de acá. ¿Sí? Y me dice, bueno, una semirrecta la vamos a llamar OA, porque es la que le da el sentido hacia A, y la otra la vamos a llamar OB, que le da el sentido hacia B. ¿Sí?
En este caso, las semirrectas no se pueden mencionar de cualquier forma. Siempre primero va el origen, el punto origen. En este caso sería O. Y el segundo es el que le da el sentido. No es lo mismo la semirrecta OA que OB, porque perdón, OA que AO, porque la AO comenzaría en A y contendría a O, por ejemplo. ¿Sí? Esto parece ser un poquito más difícil de visualizarlo, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Bueno, en este caso dice que las dos semirrectas que se formaron acá con el punto O se llaman semirrectas opuestas, y que la particularidad que tienen las semirrectas opuestas es que tienen en común el origen. Lo único que comparten es el punto O, que sería el origen. ¿Sí? O sea que la intersección de esas dos rectas, la intersección en lo que tienen en común sería el punto O, que eso lo tenemos acá, ¿no? Para que dos semirrectas sean opuestas tienen que compartir el punto O. Y la unión tiene que ser toda la recta. ¿Sí? Bueno, Y se escribe del punto del origen, el punto que determino para la semirrecta, y la flechita para el que precede. no, la flechita siempre va, en el símbolo siempre va para la derecha. Ah, pensé que podía ir para el otro lado también. No, Siempre va para la derecha. lo que me va a indicar el sentido es el punto, no la flechita. Ah, perfecto. ¿Sí? El Porque segundo, el segmento es solo una línea y claro. es la flecha. Perfecto. Claro, acuérdense, en la recta tenía dos flechitas. A ver si está por acá cerca un símbolo de recta. Bueno, la recta, más arriba. Tiene una flecha para cada lado, porque claro, continúa. acá siempre. por ejemplo. Lo determinamos con dos flechitas para los dos lados. El segmento no tiene nada. No tiene nada, es una rayita. Acá, Y por la ejemplo. semirrecta tiene una flechita. Y la semirrecta tiene una flechita. Porque tiene un comienzo y no tiene final. Claro, tiene un comienzo y no tiene fin. Y repito, ¿no? Para que no quede dudas. La flechita no me indica el sentido. Lo que me indica el sentido es el segundo punto. ¿Sí? Sí, el origen segundo siempre punto. va El origen siempre va adelante. Perfecto. Bueno, conceptos que tienen que quedar claros, que estos los van a usar en un montón de materias más allá de geometría. Concepto de dirección y sentido, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, nosotros en la vida cotidiana, cuando hablamos de dirección y sentido, lo entendemos como sinónimos, ¿no? Pero en geometría, la dirección me la da una recta. Me la da una recta y todas las rectas paralelas. Esta recta, todas tienen la misma dirección. ¿Sí? Y el sentido, o sea, va a estar sobre la recta. La recta va a tener dos sentidos, que por lo general se utiliza más allá en lo que es análisis, y se utiliza sentido positivo, sentido negativo, ¿no? Acá, por ejemplo, lo vamos a determinar por un punto. Por un punto con respecto a otro, ¿no? Si yo determino un punto O como origen, el punto D me determina un sentido y el punto C me determina el otro. ¿Sí? Pero bueno, es como si vamos por una calle, no sé, la calle Mitre de la escuela, o sea, esa sería la dirección, y todas las calles paralelas a Mitre tendrían la misma dirección, ¿no? Ahora, si yo voy para el lado de Roca, tengo un sentido, voy en un sentido, o sea, si partimos de la escuela, ¿no? Si tomamos como que el Tupac Amaru es el origen. Si voy para Roca es un sentido, y si voy para Balcarce sería el otro sentido, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, que dos semirrectas tengan sentido opuesto no significa que sean opuestas. O sea, vuelvo a repetir. Estas rectas son opuestas, estas semirrectas son opuestas porque tienen el mismo origen, ¿sí?
la intersección sería el origen, pero la unión es toda la recta. Eso es lo que hace que las semirrectas sean opuestas o complementarias, también se las llama complementarias. Ahora, que dos semirrectas sean opuestas, tengan sentido opuesto, perdón, no que sean opuestas. Por ejemplo, yo tengo acá, puedo trazar la semirrecta que va que tiene origen en I y que contiene a E, y la vamos a cambiar el color enseguida para que vamos a poner violeta, ¿no? Esta es la, y vamos a hacerla un poquito más gruesa para que se vea bien. La semirrecta que tiene origen en I y que contiene a E, esa sería una, y puedo tener la semirrecta que tiene origen en E y que contiene a I, ¿sí? Vamos a cambiarle también el color. ¿Qué color? Verde vamos a poner. Y vamos a poner también un grosor. ¿Sí? A ver, si vemos la que está en violeta es la semirrecta de origen I que contiene a E. Y la que está en verde es la que tiene origen E y que contiene a I. Si bien tienen sentidos opuestos, no son semirrectas opuestas. Porque la intersección no es el punto origen, es un segmento. Y esta sería otra forma en la que se puede definir un segmento. Un segmento puede ser la intersección de dos semirrectas con sentidos opuestos. ¿Sí? A ver, por ejemplo, acá lo mencionamos. Fíjense, la semirrecta AB intersección BA me da el segmento AB. A ver, lo podríamos ver acá en GeoGebra. Vamos a borrar todo esto. Determino una recta, ¿sí? Con los puntos AB. Y vamos a poner la punteada para que... Y hasta podemos hacerla más finita también, si quieren. Ahí, ¿no? Para que no estorbe. Y vamos a determinar una semirrecta, la semirrecta de origen A que contiene a B, ¿sí? Y le cambiamos el color. Vamos a ponerla en rojo. ¿Sí? Y la semirrecta de origen B que contiene A. ¿Sí? Y la vamos a poner en azul, tal vez. En azul. Ahí, ¿no? Bueno, acá me tapa el rojo. Por ahí si la pongo un poquito más fina, se ve el rojo por encima. Bueno, acá como que se ve medio violeta, como que es la intersección entre las dos, que la intersección sería el segmento AB. Que bueno, también le vamos a cambiar el color. Vamos a poner negro. Y ven, la intersección entre estas dos semirrectas es este segmento. La unión también es toda la recta como las otras, ¿no? Porque si yo uno las dos, me da toda la recta, pero la intersección es el segmento. También puede pasar esto, que puede ser que no tengan intersección también, que sean semirrectas opuestas, ¿no? Por ejemplo, si yo cambio este para acá, bueno, vamos a hacer otra recta. Por ejemplo, C y D puede tener la semirrecta que parte de D y que va para allá, y tengo la semirrecta que parte de C y que va para allá. Bueno, esa la unión no es... Tienen sentidos opuestos, pero no tienen intersección. La intersección acá sería vacía, ¿no? O sea, no tienen puntos en común, y la unión tampoco es toda la recta, ¿sí? O sea, estos serían dos casos en los que las semirrectas tienen sentidos opuestos, pero no son semirrectas opuestas. El único caso es cuando comparten solamente el origen, ¿sí? Y después cuando hago la unión de las dos rectas, de las dos semirrectas me da toda la recta, ¿sí?
Claro. Ujú. ¿Se entiende hasta ahí, más o menos? Sí. Sí. Vamos a ver algunas cositas más. Y si sale todo bien, si vemos lo que quería que veamos hoy, mañana no nos conectamos recién la semana que viene, ¿les parece? Bueno, Está bien. Bueno, profe. bueno, ahora ¿Profe, acá, va a dejar alguna actividad? sí, voy a dejar después, mañana les subo la actividad, va a ser cortita, sencilla, como para poner un poco en práctica esto. Ok. Pueden hacerla con GeoGebra, como quieran. Bien, Profe, sí. con esto que explicó hoy también podemos hacer la guía esa, los primeros puntos que nos quedó pendiente de la introducción, que De- dice de GeoGebra, que Ah, dice, eso sí. podemos hacer también. Sí, si tienen alguna Con eso que pregunta explicó después, si tienen una pregunta sobre eso después, la hacen, no hay problema. ¿Sí? Yo no lo vi, lo tendría que ver después ese trabajito. Bueno, estábamos en los axiomas de orden, ya quedan los 10 minutos. Estábamos en los axiomas de orden. El primer axioma era que la recta era ordenada, abierta y denso, ¿no? En base a eso definía segmento y semirrecta. Ahora está el segundo axioma, que el segundo axioma me determina lo que es un semiplano, ¿no? Me dice que toda recta incluida en un plano, ¿no? Determina el mismo dos subconjuntos llamados semiplanos, de modo tal que la unión de los dos es el plano y la intersección es la recta borde. O sea, esta recta se la llama recta borde, ¿sí? Y después me dice que cumple dos propiedades. Si yo tengo puntos en semiplanos distintos, el segmento determinado por esos puntos me corta la recta borde, y si tengo dos puntos en un mismo semiplano, el segmento determinado no la toca. No es nada del otro mundo, ¿no? Es un enunciado sencillo. En realidad la idea de los axiomas es eso, que sean enunciados dentro de todo sencillo. A veces se van de tema, ¿no? Pero, ¿sí? Y bueno, y la forma de determinar el semiplano también voy a tener, o sea, voy a tener una recta que me divide al semiplano. Lo podemos ver en 3D, ¿no? Si yo tengo un plano, y después lo vamos a ver, o sea, cómo trabajaríamos eso en 2D. ¿No? Si tengo un punto A, otro punto B y un punto C, por ejemplo, y determino, epa, ¿ya me determinó el plano? Ah, porque ya estaba apretado en la función de plano. Bueno, me determinó el plano que tiene esos dos puntos, ¿no? Y ahora yo voy a trazar una recta que no contenga ninguno de esos tres puntos. La recta esta, por ejemplo, que me divide el plano en dos, ¿no? Me lo divide en dos semiplanos. Si nosotros trabajamos, normalmente lo vamos a ver una cosa así. Es más, cuando nosotros trabajamos en GeoGebra el común, esto es un plano, la pantalla sería un plano. Estamos trabajando sobre un plano. En 3D lo podemos ver, y podemos ver qué es lo que pasa por ahí por dentro del plano desde afuera. Pero en el otro GeoGebra estamos adentro del plano. Bueno, fíjense, en el segmento determinado, o sea, esta recta R la llamamos recta borde y me determina dos semiplanos. Y vamos a tener que necesitar puntos también para diferenciar los semiplanos. Bueno, uno va a ser, o sea, vamos a tener que tener en cuenta la recta borde, o sea, este va a ser el semiplano que tiene borde R, si la llamamos R, ¿no? Y que contiene al punto B. Y el otro semiplano va a ser el que tiene borde R y contiene al punto A, por ejemplo, ¿no? Y como estos puntos están en semiplanos distintos, bueno, le puse un segmento con longitud por eso. Como estos puntos están en semiplanos distintos, el segmento corta la recta borde, y como A y C están en el mismo semiplano, no la cortan, ¿sí? Y bueno, y eso lo podemos ver acá también. Yo puedo, si la pantalla es mi plano, una recta me divide al plano en dos semiplanos. Tenemos este plano y este. Y bueno, tenemos el punto C que pertenece a un semiplano y tenemos el otro punto D que pertenece al otro. Y a estos semiplanos los podemos llamar, si el plano, por ejemplo, le pusimos una letra griega, pi, por ejemplo, un semiplano lo podemos llamar pi sub 1 y el otro pi sub 2,
Acá dice que una forma sería mencionarlos así, pero también lo puedo mencionar en base a los elementos que tengo. Si la recta que cortó al plano es R, acá me dice, por ejemplo, SPL significa semiplano, y entre paréntesis voy a poner primero, en primer lugar, la recta borde, y en segundo lugar voy a poner el punto que me determina qué plano quiero, con el plano con el semiplano con el que quiero trabajar, ¿no? El semiplano de borde R que contiene A sería este. Y el semiplano de borde R que contiene a B sería el que está del lado de B. ¿Sí? Podría ser también el semiplano que contiene a C o que contiene a C, a A y a C. Acá puedo poner o A o C, sería el mismo semiplano en este caso, ¿no? Perfecto. A los dos no, un punto, elijo uno, yo elijo uno. Uno siempre. Uno el que me Listo. guste, el que más me guste. Bien. Y al igual que con las semirrectas opuestas, acá estos semiplanos también son opuestos. Y la unión de los dos semiplanos me va a dar la recta borde. Perdón, la intersección de esos dos semiplanos me va a dar la recta borde y la unión me va a dar todo el plano. Ahí está. ¿Sí? Hace algunas definiciones sobre conjunto convexo, pero eso lo podemos ver en la clase que viene. Yo quiero ver ahora esta definición. ¿Se entendió, no? Más o menos lo de los semiplanos. ¿Sí? Esta definición. Y esto lo tengo más o menos preparado porque GeoGebra es malo en ese sentido y si yo quiero marcar un semiplano acá, no me lo marca. No sé en GeoGebra 3D si me marca un semiplano. A ver. Bueno, después lo voy a buscar. No sé, deberías GeoGebra 3D marcar un semiplano. Bueno, no importa, pero si yo, por ejemplo, quiero marcar este semiplano, no hay una función acá para que me marque este lado. Entonces recurrí un poco a lo que es la geometría analítica, que eso van a tener el año que viene, pero es más visual lo que quiero que vean. Me dice que por ejemplo, un ángulo, me da la definición de ángulo. Si yo tengo tres puntos A, O y B, no colineales, dice, llamaremos ángulo convexo A o B. Fíjense en que siempre en el medio va el vértice, ¿no? Si el vértice acá en el ángulo es el punto O, en el medio tiene que ir el O, y después como ponga A y B es indistinto, no importa si pongo primero B o A, es el mismo ángulo. Bueno, dice cuyo vértice es el punto O, y sus lados son semirrectas, serían las semirrectas OA, o sea, de origen O que contiene A, y la de origen O que contiene a B, ¿sí? Que en este caso no están sobre una misma recta. Y me dice que el ángulo va a ser la intersección de los semiplanos, o sea, el semiplano de borde OB, ¿no? O sea, la recta OB que contiene a A por un lado, y el de borde OA que contiene a B. Pero eso lo vamos a ver acá como yo me preparé una cosa con GeoGebra, ¿no? Fíjense, yo tengo tres puntos que no son colineales, ¿no? Y yo voy a determinar primero el semiplano, o sea, vamos a ver, perdón, el semiplano de borde OB, o sea, tengo la recta OB, que contiene A, y ese semiplano me lo voy a marcar así, ¿lo ven? O sea, todo lo que está en violetita o lila, no sé qué color es ese, a ver quién sabe más de colores me puede decir. Esto es el semiplano de borde OB, ¿no? Que contiene al punto A. Y ahora voy a determinar la recta OA, ¿no? Que me va a determinar el semiplano de borde OA que contiene a B, que lo ponemos acá. Y fíjense, tengo la intersección de estos dos semiplanos, lo que quedó más oscurito es el ángulo, ¿sí? Me determina ese ángulo. Y después parto del lado del punto O y determino los lados que son semirrectas. O sea, tienen origen en O, pero después no tienen fin. ¿Ven? ¿Se entiende un poco cómo es la construcción del ángulo? Es la intersección de dos semiplanos. Y el ángulo no es solamente los lados, por lo general uno entiende que el ángulo son los lados, sino que también es toda la superficie que barre. Todo lo que está más oscuro, eso también es parte del ángulo. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos la idea?
Uy, queda menos de un minuto. Sí, profe. Volvemos un minuto más, o 2 minutos, ¿sí? Se corta y volvemos. Somos 20. Bueno. Sí. Bueno, si ven acá me dice, ¿no? Que el ángulo AOB es la intersección de esos dos semiplanos, ¿no? Acá aparece en forma simbólica. Después me dice que dos rectas que son secantes me dividen al plano en 4 ángulos, ¿no? Si yo tomo un ángulo, por ejemplo, el ángulo alfa, el ángulo que comparte el vértice y que los lados son semirrectas opuestas, va a ser el opuesto por el vértice, lo podemos ver acá. A ver, ¿no? Si tengo dos rectas, ¿no? Que son secantes. ¿Sí? Bueno, estas dos rectas me dividen al plano en 4 ángulos. Por ejemplo, si yo considero el ángulo este, que está acá, el que voy a marcar, ¿sí? Vamos a quitarle todo la etiqueta. ¿Sí? Este ángulo que está acá, bueno, el ángulo que comparte el vértice y que los lados son semirrectas opuestas, a ver, por ejemplo, para que se vea, los lados de los ángulos son semirrectas, o sea, este sería una semirrecta y la semirrecta opuesta sería esta, ¿no? Y si acá determino la otra semirrecta, la semirrecta opuesta sería esta. Bueno, si los dos lados son semirrectas opuestas, lo que me queda son opuestos por el vértice. Que sería este ángulo que voy a marcar acá. ¿Sí? Y después, los ángulos que comparten un lado, fíjense, por ejemplo, este ángulo y este, comparten un lado, que sería esta semirrecta, la que es EA, y el otro lado son semirrectas opuestas, esos serían adyacentes. O sea, sería, por ejemplo, vamos a quitar este. Adyacentes serían estos dos, por ejemplo. El que está marcado y este. Todavía no vamos a entrar con las propiedades de que eso, que el adyacente, si suman 180, si son iguales, todo eso, porque eso entraría en otro grupo de axiomas, ¿sí? Solamente acá los definimos, ¿no? O sea, estos dos serían adyacentes. Bueno, un ángulo, si yo determino un ángulo, va a tener un opuesto por el vértice y dos adyacentes, ¿sí? ¿Se entiende? Las definiciones están acá, igual, ¿no? Dice que el que comparte el vértice y los lados son semirrectas opuestas, son opuestos por el vértice. Y el que comparte una semirrecta de lado y el otro lado son semirrectas opuestas, serían adyacentes, ¿sí? Dice que, por ejemplo, si tomo como referencia el ángulo A, el beta sería opuesto sobre el vértice, y después gamma y delta serían adyacentes. Y después me define, que es lo último que vamos a ver por hoy, me define lo que es el triángulo. ¿Se acuerdan que cuando iniciamos el curso les dije que un triángulo, más allá de que tenía 3 lados, en realidad la definición era que tenía 3 ángulos? ¿Por qué? Porque vamos a definir al triángulo como la intersección de 3 ángulos, ¿no? Si yo tengo 3 puntos, A, B y C, yo puedo determinar 3 ángulos distintos con esos 3 puntos. El ángulo BAC, o sea, el que tiene vértice en A, el ABC, que sería el que tiene el vértice en B, y el ACB, que tiene vértice en C. La intersección de esos 3 ángulos me determina el triángulo. Y también me armé algo con GeoGebra. No sé qué hice acá. Ahí está. Está bien. Acá hay 3 puntos, ¿no? Tengo los puntos A, B y C. Entonces,
Si yo determino un ángulo, por ejemplo, con esos 3 puntos, acá tengo el ángulo que tiene vértice en A, ¿sí? Véase. Que sería este que está acá armado, ¿no? Después me determino el ángulo que tiene vértice en B, que sería este que quedó acá, ¿no? Fíjense en cómo van quedando. Ya me queda determinado el triángulo ahí con esos ángulos, pero bueno. Hacemos el tercero, y ahora el que tiene vértice en C es el que me queda ahí. ¿Sí? Si yo uno esos 3 puntos de intersección, lo que me queda es el triángulo ABC. Y lo que me dice que, bueno, que AB, BC y CA son lados. Si yo tomo como referencia el ángulo alfa, AB y AC serían los lados adyacentes al ángulo alfa, y BC sería el lado opuesto al ángulo alfa, por ejemplo. Que todo eso lo dice acá. Y bueno, hasta ahí es la clase de hoy.